¿Cómo están? Bueno, muchachos, entonces, nos queda, si pudieron corregir los exámenes con Nina. Ella nunca estaba. Bueno, vamos a... sí. Bueno, vamos a mirar cómo hacemos. Nos queda esta clase que es terminar trauma, otra clase que es de causas de pérdida visual súbita, y la próxima dentro de 15 días sería el ABP. Luego sigue Semana Santa y después sigue el parcial y nos dejaremos de ver. Están muy tristes, pero lo vamos a superar. Yo les dejo mi número para que me llamen cuando tengan algún paciente que necesite. Muchachos, ¿qué les iba a decir yo? Entonces, los temas del último parcial no son acumulativos. Son básicamente las urgencias oftalmológicas. ¿Qué hemos visto en urgencias oftalmológicas? Hemos visto causas de ojo rojo, ¿cierto? Todas, sobre todo las más importantes y las que discutimos. Hemos visto trauma abierto, trauma cerrado que vamos a ver hoy. Vamos a ver quemaduras y vamos a ver las causas de pérdida visual. O sea que en eso es donde va a estar centrado principalmente el paciente. ¿Listo? Bueno, súper fácil. Va a estar súper trabajable como siempre. Tiene que aprender a leer. Es que me hacen mucha falta, ¿vale? No lo voy a soportar. No lo voy a soportar. Pero muchachos, entonces, acuérdense que la vez pasada habíamos hablado que teníamos un trauma abierto y un trauma cerrado, ¿cierto? Un trauma abierto es todo el que rompa las paredes del ojo. ¿Cuáles son esas paredes? Córnea y esclera. Si nos rompe con un espesor total esas dos paredes o alguna de las dos, estamos hablando de un trauma abierto y ya hablamos del manejo. Ahora, existen otros traumas donde están íntegras esas dos membranas, o si bien no están íntegras, las laceraciones no son de espesor total, sino que son de espesor parcial. Y ahí estamos hablando de trauma cerrado. Los traumas cerrados son un poquito más heterogéneos que los traumas abiertos en el manejo porque cada uno tiene su particularidad. Vamos a empezar por los traumas desde adelante hacia atrás. Entonces la estructura más anterior que vamos a encontrar en el ojo es la córnea. Y dentro de los traumas cerrados, una de las cosas más comunes son las úlceras corneales. Recordemos que la córnea es el principal lente refractivo del ojo, o sea que es el que nos da la mayor agudeza visual. Por lo tanto, cualquier lesión sobre la córnea nos va a generar una gran pérdida visual. Fuera de eso, recordemos que la córnea es ricamente inervada por el trigémino. Es muy sensible a cualquier tipo de daño o laceración. Por eso, las laceraciones, úlceras, cuerpos extraños o cualquier injuria que llegue a la córnea nos va a causar gran disminución de la agudeza visual, gran dolor y mucha fotofobia. También como una respuesta refleja nos va a generar lagrimeo, blefarospasmo, que es como la incapacidad de mantener el ojo abierto precisamente para tratar de evitar la luz, y pues mucho disconfort. Es raro que un paciente con una úlcera corneal retrase la consulta porque son de las cosas más sintomáticas que hay en el ojo, entonces son pacientes que consultan pronto. ¿Cómo se pueden dar esas úlceras corneales? De cualquier forma. En nosotras las mujeres es muy común que nos hagamos pequeñas úlceras cuando nos maquillamos o cuando nos desmaquillamos, que uno va perdiendo como la propiocepción de la cara y se mete la pestañina o el lápiz o el pañito o la uña cuando uno se está rascando, y esa es una de las causas más importantes de úlceras corneales. También puede ser luego de la caída de un cuerpo extraño, por ejemplo cuando uno está en la calle o cuando alguna persona conduce moto o va al parrillero y no tiene adecuadamente puesta la visera. ¿Qué es lo que se ve? Entonces vamos a ver, como en esta foto, una lesión que en este caso está teñida con fluoresceína, y miren ustedes que es casi del 90% del total de la córnea. Lo que está respetado es solamente una porción nasal como una media luna, tiñe con la fluoresceína
y también hay algunos daños sobre la conjuntiva. En estas úlceras es muy importante que definamos si el paciente tiene o no secreción, porque si mi paciente tiene secreción, está completamente contraindicado que le ocluyamos el ojo. Pero si el paciente no tiene secreción, si es una úlcera que como esta se ve limpia, que no le vemos ninguna secreción extraña, no le vemos infiltrados, es decir, las partes blanquitas que se ven sobre la córnea, este es un paciente que se puede beneficiar de ocluirle el ojo por máximo 24 horas para producir mayor regeneración del epitelio y así controlar un poquito más el dolor y ayudar a que la cicatrización sea más rápida. Si ese paciente que no tenía secreción lo ocluimos, lo vamos a ver al otro día y al día siguiente lo que esperamos es que la úlcera esté al menos disminuida en un 50%. Si está disminuida en un 50% y ese paciente todavía no tiene secreción, se puede ocluir otras 24 horas más. Y a esas otras 24 horas más ya se supone que la úlcera debe haber cicatrizado. Pero si el paciente ya la úlcera estaba incluso mucho más pequeña, menos del 50% del total de la córnea, ya es mejor no ocluir. Ya es mejor iniciar un tratamiento antibiótico para evitar sobreinfecciones y también iniciar pues, un lubricante para favorecer la repitelización. ¿Qué antibiótico vamos a utilizar? No hay ningún estudio que hable sobre mayor evidencia de uno que otro. Realmente se puede utilizar el que uno tenga a mano y el que no tenga a disposición. Normalmente lo que tenemos es gentamicina, que es un aminoglicósido. Se puede utilizar o se puede utilizar la tobramicina, que entonces es el que tiene mejor penetración. Lo importante es que sea un antibiótico solito, sin ningún esteroide, porque como los esteroides nos van a retrasar la cicatrización, van a favorecer que esa úlcera persista más tiempo. Entonces un esteroide solo, por ejemplo tobramicina cada 3 horas, y un lubricante que puede ser carboximetilcelulosa o puede ser hialuronato de sodio cada hora. Como estas úlceras duelen tanto, hay que ponerle algún medicamento para el dolor, puede ser un AINE o cualquier medicamento que ustedes prefieran, y estarle advirtiendo al paciente que a pesar de que no tenga pues como ninguna complicación aparente, el dolor solamente se va a quitar cuando la úlcera desaparezca por completo. Ese paciente, si ustedes lo ven y le ven mejoría a las 24 a las 48 horas y ya está completamente cicatrizado, no lo tienen que remitir a oftalmología. Si ya cicatrizó por completo, simplemente le continuamos el antibiótico por unos 7 días y el lubricante sí hay que dejarlo por lo menos 2 a 3 meses. ¿Por qué? Porque ahí el epitelio queda más débil, con el parpadeo se pueden desencadenar como unas pequeñas úlceras. Si el ojo queda muy seco, entonces el paciente va a sentir molestias, entonces es importante recordarle que como hubo un daño, hay que mantener el ojo lubricado 3 mesecitos y no necesita pues nada más. Pero una úlcera corneal que siga estando presente después de 48 horas, que ustedes estén seguros de que el paciente es juicioso con el tratamiento, que ustedes les explicaron bien y que no mejora, ese paciente siempre hay que remitirlo porque hay que buscar otra causa. Hay que mirar que no sea un herpes, hay que mirar que no sea un hongo o hay que mirar qué es lo que está pasando. Segunda causa en frecuencia, las hemorragias subconjuntivales. Las hemorragias subconjuntivales son hematomas prácticamente que escurren por debajo de la conjuntiva. Casi siempre se ven como un parche de sangre que puede tener cambios en la coloración y que respetan el limbo esclerocorneal, entonces este pedacito, esta media luna, casi siempre se ve blanquito. Cuando son espontáneas, recuerden que no hacemos nada. Es una de las causas de ojo rojo, que no es dolorosa y que no afecta la visión y que simplemente tranquilizamos al paciente. Pero en el contexto de trauma es distinto. En ese contexto sí tenemos que ir un poquito más allá y buscar otras lesiones. Por ejemplo, en esta fotico de abajo, además de la hemorragia, ¿qué les llama la atención? ¿Qué hay por ahí que como que no gusta mucho? ¿En dónde? En la esclera. ¿Por dónde? Por acá. Y acá.
¿Y acá? Entonces, cuando estamos en el contexto del trauma y vemos una hemorragia subconjuntival, siempre tenemos que buscar o una herida conjuntival, como en este caso, o una hemorragia o una herida escleral. En este caso lo que estamos viendo son laceraciones, pero de la conjuntiva. ¿Por qué sabemos que son de la conjuntiva? Porque miren que acá tenemos un hueco, por acá tenemos pues como otro, y aquí otro grande, y miren que por debajo nosotros alcanzamos a ver unas fibras que son horizontales. Y esas fibras que son horizontales son fibras del músculo recto lateral, en ese caso, porque está ubicado en ese sitio, pero podría estar ubicado en otra zona. Cuando ya vemos una laceración y vemos por debajo el músculo, esa es una indicación de cirugía. Las hemorragias subconjuntivales que están asociadas a una herida conjuntival son quirúrgicas cuando miden más de 1 milímetro o cuando hay visualización de cualquier fibra de los músculos extraoculares. Si son menores o si no se ven las fibras de los músculos, ellas cierran solita con terramicina en ungüento oftálmico cada 8 horas que ayuda a cicatrizar. Si se ven las fibras de los músculos, no la podemos dejar que cicatrice sola porque es probable que, por ejemplo, esta herida cicatrice este borde pegada a esta parte del músculo y esta borde pegada a esta parte del músculo y nunca cierra, lo que me va a causar a largo plazo un estrabismo restrictivo, o sea, que el músculo se quede pegado y que no sea capaz de movilizarse nuevamente. Entonces, en el contexto del trauma, las hemorragias subconjuntivales son distintas a como las pensamos cuando es un ojo rojo sin trauma, cuando es espontáneo. Aquí tenemos que ser más acuiciosos con la evaluación y siempre es mejor remitir al paciente, aunque no sea de forma urgente, porque una hemorragia subconjuntival puede esconder otras lesiones, incluyendo, por ejemplo, traumas de la retina, que uno no es capaz de ver con las herramientas que tenemos como médicos generales. Siguiendo más adentro en el ojito, fuera de la córnea, la conjuntiva, vamos a encontrar el iris y la cámara anterior. El iris y la cámara anterior son de las estructuras que más sufren en los traumas. ¿Quién no ha visto esta escena muchas veces en la vida? Yo creo que todos nosotros vemos todos los días en todos los partidos del mundo que a alguien le pegan un balonazo o a nosotros mismos pues no lo han pegado. Cuando uno sufre un trauma contuso, se dilata el ecuador del ojo, o sea, se ensancha como en forma horizontal. Al ensancharse, las fibras del iris, que es un músculo que se puede elongar, pero no tanto, se estira y produce la salida de todo el pigmento que normalmente tiene el iris. Ese pigmento, al liberarse, causa una reacción inflamatoria de la cámara anterior parecida a la uveitis y nos da algo que nosotros llamamos iritis traumática. En pocas palabras, una iritis traumática es lo mismo que una uveitis, pero a diferencia de las uveitis, que uno no sabe por qué es, aquí sí sabemos cuál fue la causa, y la causa fue un golpe. Entonces, como todas las uveitis que va a tener el paciente, va a tener dolor, fotofobia, blefarospasmo y sensación de cuerpo extraño. ¿Y qué vamos a ver nosotros? ¿Cuáles son los signos? Entonces vamos a ver un ojo rojo que es de predominio periquerático, vamos a ver una pupila que es pequeña, una pupila miótica, muy lenta a la reacción de la luz, que eso nos habla siempre de inflamación de la cámara anterior, nos habla siempre de uveitis. Si tuviéramos disponibilidad de una lámpara de hendidura, veríamos esto que se ve en esta imagen, que es el fenómeno de Tyndall. Ese fenómeno de Tyndall son esas proteínas y ese pigmento que se liberaron durante el golpe, que está inflamando la cámara anterior y está ocupando el humor acuoso. Esto debería estar completamente negro. En el humor acuoso no debe flotar ni proteínas, ni deben flotar ningún tipo de células. Cuando flotan es que nosotros lo llamamos uveitis. Y también podemos ver, si es una iritis que ya ha sido crónica y nunca ha sido tratada, podemos ver esta fotico de abajo que es una discoria. Y es cuando ya se nos pega el iris al cristalino, nos hace unas sinequias y al intentar dilatar, solamente dilatan las zonas que no están pegaditas y se va a quedar pegadito en las zonas donde hay más inflamación. ¿Cómo la vamos a tratar? Como todas las uveitis. Recuerden que esto es una uveitis, pero con una causa conocida. ¿Cómo tratamos las uveitis? Con un midriático que nos va a quitar el dolor y fuera de eso va a evitar esto, las sinequias, va a evitar que la pupila se quede pegada porque va a hacer que la pupila se esté moviendo todo el tiempo.
puede ser tropicamida cada 8 horas. Nos gusta más esta porque es de un efecto más cortico, entonces permite más la movilidad de la pupila, a diferencia, por ejemplo, de la atropina que dura 14 días, entonces ahí no estamos realmente, estamos quitando el dolor, pero no estamos haciendo el efecto de que la pupila no se quede pegada. Con un esteroide, un antiinflamatorio, usualmente prednisolona, por la que ya hemos hablado del perfil de efectos secundarios y el perfil de penetración que tiene que tener para que llegue a la cámara anterior. Lo mínimo son cada 6 horas, porque en un trauma siempre va a haber mucha inflamación. Si lo mandamos menos frecuente, puede que el paciente siga asintomático y puede que se demore más en recuperarse. Y si vamos a mandar un esteroide, sobre todo en el contexto de trauma, y no estamos seguros si además el paciente tiene una laceración en la córnea o tiene una ulcerita pequeñita, no estamos muy seguros y no nos queremos arriesgar, entonces podemos asociar un antibiótico tópico profiláctico, sobre todo por el contexto del trauma, donde uno no sabe si hay alguna heridita que se pueda sobreinfectar con la ayuda de los esteroides. Ahí mismo, en la cámara anterior, yo puedo tener no solo una iritis, que es lo más común, sino que puedo tener una elongación tan grande del iris que se me rompen los vasos del círculo arterial mayor, que es un círculo de vasos que uno tiene alrededor del iris y es la que lo nutre. Si se me rompe, yo voy a tener algo que nosotros llamamos ifema, que es la presencia de sangre en la cámara anterior. Esa sangre es muy importante que nosotros seamos juiciosos y la midamos por milímetros o por porcentaje de ocupación de la cámara anterior, porque así, si ustedes hoy están de turno, lo miran y a los 2 días otro compañero va a estar de turno y lo mira, sabe si el paciente está mejorando, está empeorando o está exactamente igual. Cuando nos enfrentemos a un paciente con ifema, tenemos que primero investigar si el paciente no tiene otros factores que empeoren el ifema. Por ejemplo, un paciente que esté anticoagulado por alguna razón, por ejemplo, algún paciente que tenga que tome algún medicamento especial, algún paciente que sea más fácil que haya sangrado. ¿Y qué va a sentir el paciente o qué va a referir? Lo primero es que, como cualquier ocupación de la cámara anterior, o sea, como cualquier uveitis potencial, va a dar dolor, disminución de la agudeza visual, blefarospasmo y sensación como de cefalea hemicraneana. Al principio, cuando uno no tiene todo el ifema así dispuesto, sino pequeñas celulitas blancas, rojas, los pacientes dicen que están viendo como a través de un velo rojo, que están viendo todo como teñido de rojo. Y dentro de las complicaciones, la más común es esta fotico de acá, que es un ifema completo, un ifema en 100%, un ifema en bola 8. Este ifema en bola 8 se llama así porque a la luz natural se ve negra completamente el globo ocular. Nos va a dar una hipertensión ocular, o sea que nos va a dar como un glaucoma secundario. Esa es la principal complicación que nosotros debemos tratar de evitar en un paciente con un ifema. Y tenemos que buscar, siempre que veamos ifema, si el paciente no tiene además un trauma abierto, o sea que tenemos que buscar heridas esclerales ocultas. Corneales no, porque ahí es muy fácil ver. Si uno tuviera una herida en la córnea, pues la sangre saldría por ahí, sería muy fácil hacer el diagnóstico. Pero los ifemas sí pueden estar acompañados de heridas corneales ocultas, sobre todo, por ejemplo, en casos como estos, donde uno tiene mucho sangrado en una zona localizada y no se alcanza a ver muy bien la esclera. Esta fotico de aquí abajo es una iridodiálisis. Una iridodiálisis es un desprendimiento del iris, de donde está insertada en su raíz, y se desplaza hacia el otro lado o al lado contrario. Por aquí es por donde discurren los vasos del círculo arterial mayor, y por eso es que se nos produce posteriormente el ifema. Es decir, que este paciente tuvo inicialmente un ifema y luego de que el ifema se resolvió, nos dimos cuenta que lo que tuvo es una iridodiálisis y eso es lo que se repara más adelante. ¿Cómo se gradúa el ifema? Entonces el ifema tiene grados y ese grado va desde 1 hasta 4. Existe uno que no les voy a mencionar mucho, que se llama el microifema, porque ese es muy difícil de diagnosticar, solamente lo podemos diagnosticar nosotros en la lámpara de hendidura
cuando miramos esas celulitas que les mostré ahorita en la iritis, que no se ven celulitas blancas, sino que se ven rojas. Entonces, ese microinfema, digamos que no es fácilmente diagnosticable, entonces no vamos a hablar de él. Pero vamos a hablar del resto. Decimos que es un linfoma grado 1 cuando la sangre ocupa menos de 1/3 de la cámara anterior, y aquí el pronóstico visual es muy bueno, pues la mayoría de los pacientes, hasta el 90%, logran tener una visión mejor de 20/50 luego de que se resuelve el cuadro clínico. El linfoma grado 2, que va desde 1/3 hasta la mitad de la cámara anterior de la ocupación, y aquí el 70% de los pacientes tienen una agudeza visual mejor de 20/50 al finalizar el cuadro. El linfoma grado 3 es cuando ocupa el 75% de la cámara anterior y la mitad de los pacientes pueden quedar con una buena agudeza visual. Y el linfoma grado 4 o el linfoma 100% o el linfoma en bola 8, que tiene un pronóstico visual similar al linfoma grado 3. ¿Qué tenemos que hacer cuando veamos un paciente con linfoma? Lo primero es que tenemos que resolver 3 problemas. El primer problema es que el paciente no me vaya a sangrar otra vez, porque puede resangrar. El segundo problema es que el paciente no me vaya a hacer una hipertensión ocular. Y el tercer problema es que el paciente no me vaya a empezar a teñir la córnea, no vaya a hacer una siderosis, que eso finalmente es lo que va a afectar la agudeza visual. ¿Cómo vamos a resolver esos 3 problemas? Entonces, lo primero, para que el paciente no me resangre, el paciente debe estar, ojalá, en el máximo reposo posible. O sea, no tampoco pues como en cama que le lleven todo, pero sí un reposo relativo. Evitar todas las maniobras de Valsalva, e incluso hay textos que hablan que se debe hospitalizar los pacientes que tengan un linfoma grado 3 o grado 4. Si el paciente está tomando ASA y no hay una razón clara de prevención secundaria que lo sustente, intentar suspenderla o suspender cualquiera de los agentes que puedan desencadenar de nuevo sangrado. Para evitar que al paciente se le aumente la presión intraocular, a todos los pacientes con linfoma les vamos a aplicar timolol, una gota cada 12 horas, que me va a disminuir la producción del humor acuoso, que además la necesitamos disminuir porque ya la cámara anterior está ocupada con sangre y necesitamos evacuar esa que está ahí. Vamos a disminuir el dolor. Aquí sí es útil la atropina cada 8 horas. Aquí no es tanto el riesgo de que se pegue la pupila, sino que hay mucho dolor por esa ocupación de sangre. Entonces, al dilatar la pupila vamos a favorecer que esas células sanguíneas se evacúen mucho más rápido. Y también, siempre como en todo trauma, hay que desinflamar el ojo. Entonces, con prednisolona al 1%, depende de la gravedad. Por ejemplo, cada 4 horas si es un linfoma grado 3 o 4, pero también lo podemos espaciar más si es un linfoma grado 1 o 2, puede ser cada 8 horas o cada 6. Es importante que estos pacientes ustedes o les hagan seguimiento o idealmente los manden al oftalmólogo antes del 5.º día después del trauma, porque el riesgo de resangrado es especialmente entre el día 5 y el día 7º, que se licúa como el coágulo de fibrina. Entonces el paciente puede volver a sangrar y puede pasar de un linfoma grado 1 a un linfoma grado 4 o complicarse todavía más la cosa. ¿Cuándo vamos a remitir a ese paciente ya urgente para cirugía? Cuando sea un linfoma grado 4, o sea un linfoma grado en bola 8, cuando sientan que la presión, eso es difícil pero sí se palpa, que la presión intraocular está muy aumentada y a pesar de que usted le pusieron el timolol juicioso, si le hicieron todas las otras medidas, el ojo sigue muy duro. O cuando vean esto, que es una siderosis o una tinción corneal. Acuérdense que en la sangre lo que hay es que hemoglobina, y la hemoglobina tiene que. ¿Y qué pasa con el hierro y el oxígeno? Exactamente. ¿Y cómo se ve el óxido? Igualito a este color. Entonces, cuando ya la sangre lleva mucho tiempo en la cámara anterior, se puede adherir al endotelio de la córnea. Si se acuerdan, al principio hablamos que de todas las capas celulares de la córnea, el endotelio es el único que no se regenera. Uno nace con una cantidad de células endoteliales X y con esa se tiene que morir y defender toda la vida. Entonces, si se tiñe el endotelio, que es la que está más cerquita a la cámara anterior, y se mueren esas células porque se oxidan, el paciente va a quedar finalmente con una disfunción visual para toda la vida que solamente se va a poder resolver con un trasplante de córnea.
Entonces si ya estamos viendo que la córnea está como así como amarillosita, como extrañita, como un colorcito rarito, ese paciente necesita un lavado y un drenaje de ese ifema de manera urgente, entonces ahí sí lo tenemos que remitir rápido. En los otros ifemas grado 1, grado 2, tenemos hasta el día 5 para intentar remitirlo, pues más o menos con calma y más o menos con reposo. Aquí, este es el mismo ifema en bola 8, este es un paciente con una siderosis bulbi y este es un paciente con un ifema grado ¿qué? Un ifema grado 1. Pero entonces aquí miren ustedes que fuera del ifema grado 1 hay como una opacidad en la otra parte de la cámara anterior, ¿sí ven? Que se ve como turbio, no se ve como completamente transparente. Esta turbidez le tiene a uno que hacer sospechar de que el paciente de pronto está resangrando, que es un sangradito de pronto muy pequeñito, pero entonces cada gotica de sangre ocupa la cámara anterior y obnubila como la visión del iris y por eso se ve como más opaco de lo normal. Detrás del iris que está, cuéntame. No me quedó claro, entonces, si tengo un paciente que está anticoagulado y tiene que estar anticoagulado, ¿qué hago? Nada que hacer. Nada. Si está anticoagulado y tiene que estar anticoagulado, pues no se le quita la anticoagulación, pero se le ponen todas las otras medidas. Y si es un paciente que tiene criterios de cirugía urgente, o sea, bola 8 o un glaucoma o la córnea está teñida, hay que operarlo aunque esté anticoagulado. La ventaja es que cuando ya uno lo opera, uno tiene un cauterio que se puede aplicar directamente dentro del ojo, entonces si uno ve el vasito que está sangrando, se cauteriza de una vez. Solamente le quitamos anticoagulación a un paciente que no tenga riesgo de que haga un SB o que haga un infarto o un miocardio, si yo le voy a quitar la anticoagulación. Si la tiene, le montamos lo demás y lo remitimos, si hay que remitirlo a todos, dependiendo pues de la gravedad es lo que define la rapidez, pero siempre hay que remitirlos para el manejo posterior, pero no se le quita. ¿Qué sigue detrás del iris que está? ¿Y dónde está el cristalino en la primera foto? En esta primera foto. Aquí. ¿Quiénes dicen que sí? Que está por aquí abajo. ¿Y quiénes dicen que no? Arriba. Esto. Sí. Sí. Tienen razón la mayoría que dicen que está arriba. Esto es una luxación posterior del cristalino. Acuérdense que el cristalino está detrás de la pupila. Y ese cristalino está fijo por algo que se llaman las zónulas, que son como esas cuerditas que mantienen el cristalino fijo, que sirven además para acomodar el cristalino, para bombarlo o para hacerlo más plano. Cuando hay un trauma es muy fácil que cualquiera de esas fibras se rompa. Y si se rompe, yo puedo tener una ruptura parcial de algunas de esas fibras, que es lo que ocurre usualmente, y eso me da una subluxación. O sea, el cristalino se mueve del centro de la pupila, pero sigue fijo de alguna parte, como en este caso. La imagen típica que uno ve en una subluxación de cristalino es esta. Es como una media luna que se ve aquí inferior. Esto negro realmente es donde está el vítreo, es la parte de atrás. Y esto que se ve blanco es una catarata, porque usualmente están acompañadas de catarata por el golpe, que está subluxada. Es decir, que aquí la ruptura de las fibras, de las zónulas, se dio en estos puntos y por eso el cristalino se desplazó hacia arriba y en este caso hacia temporal, pues hacia lateral, porque miren que aquí está la nariz, pues aquí está el lagrimal. Entonces, esto sería el vítreo, esta media lunita, y esto otro sería el cristalino. Y aquí en esta otra foto, ¿dónde está el cristalino? ¿Delante de qué? Exactamente. Está por delante, está en toda la cámara anterior. Está ocupando toda la cámara anterior. Entonces yo tengo un trauma tan severo que me rompió todas las zónulas, el cristalino queda suelto. Fuera de eso, recuerden que en esos traumas, entonces como me va a dar una iritis, como se me va a romper parte del iris, es muy posible que la pupila se dilate. Entonces el cristalino se va a desplazar hacia adelante.
es muy peligroso este tipo de luxaciones, las luxaciones anteriores, porque como me ocupan toda la cámara anterior, ¿qué va a pasar con la presión del ojo? Se va a elevar muchísimo, es una de las causas de glaucoma agudo que no dependen del bloqueo pupilar, sino de un trauma ocular. En estos pacientes, cuando el cristalino está posterior o cuando está subluxado, lo que más fácilmente vemos en los pacientes como síntomas es una diplopia monocular. Eso quiere decir que el paciente ve dos imágenes porque por aquí está refractando la luz de una forma distinta y por acá donde no está el cristalino de otra forma distinta. Entonces ve dos imágenes, pero a diferencia de cuando uno ve dos imágenes porque tiene un estrabismo, el paciente se tapa un ojo y sigue viendo las mismas dos imágenes porque las está viendo dentro del mismo ojo. Cuando esa luxación es posterior, normalmente solamente da eso sin nada más. No hay dolor, puede que ni siquiera haya ojo rojo y dependiendo de si la pupila queda chiquita o grande, puede que el paciente ni siquiera tenga cambios grandes en la visión. Pero cuando la luxación es anterior como esta, miren que aquí está todo el cristalino adelante, toda la córnea está hematizada porque obviamente tiene un glaucoma, y por allá atrás se alcanza a insinuar como un poquito el iris. Esos pacientes van a tener la misma clínica que un glaucoma agudo. Entonces van a tener dolor, náuseas, vómito, cefalea hemicraneana, ojo rojo de predominio ciliar, gran disminución de la agudeza visual, pero lo que más les va a molestar es el dolor. ¿Qué tenemos que hacer en esos pacientes? En esos pacientes hay que tratar de reducir ese cristalino lo antes posible y eso lo pueden intentar hacer ustedes. ¿Cómo vamos a reducir el cristalino? Vamos a aplicarle midriasil o cualquier medicamento que tengamos para dilatar la pupila, atropina, ciclogil, cualquiera que nos dilate bastante la pupila, lo que más podamos. La pupila tiene que quedar lo más grande que uno pueda y el paciente tiene que estar acostado de cúbito supino mirando hacia arriba. ¿Qué vamos a hacer después de eso? Con una gotica de anestesia y con algún ungüento, puede ser gentamicina, sobre el párpado. Hay que masajearle el párpado tratando como de empujar con cierta firmeza, pues no duro para estallarle el ojo, pero sí como con váyase para allá, el cristalino hacia la parte de atrás del ojo. ¿Qué va a pasar con el cristalino? Muchas veces, la mayoría de las veces, si uno lo hace rápido, reduce. Entonces uno ve como el Titanic, que el cristalino hace como esto, se para y se va para abajo. Si se va para abajo, perfecto. Eso allá en la retina no hace nada, no molesta, no estorba, al paciente no le va a doler, no pasa nada y después se saca. Esa no es una urgencia tanto como esta. Pero como el paciente va a tener la pupila dilatada, yo le digo que se levante otra vez, pues el cristalino va a tender otra vez a tener la misma memoria y a devolverse para adelante. Entonces si yo veo que reduce y el cristalino se fue como el Titanic por allá abajo, a las profundidades, si ustedes ya no lo ven, ya ven el iris completico, con el paciente acostado hay que aplicarle 4 dosis de pilocarpina cada 15 minutos, una dosis, o sea por una hora, para que la pupila cierre. No es necesario que la pupila quede pues pequeñita, puntiforme, que no se vea nada, pero sí que tenga un diámetro más o menos de 4 o 5 milímetros como máximo, porque por ese diámetro el cristalino no es capaz de volverse a pasar y ya vamos a tener todo el tiempo ese lentecito ya flotando en el vitro, pero sin hacerle daño a la córnea. En ese momento podemos iniciar el trámite de remisión del paciente, pero ya no es una cosa como tan urgente, o sea, el paciente puede esperar 1, 2 días, 3 días, varios días a que sea evaluado por nosotros para sacarle el cristalino de atrás. Pero si no se logra y ese cristalino sigue aquí adelante, ese paciente necesita una cirugía urgente, o sea, ese paciente debe ser visto el mismo día o dentro de las primeras 24 horas por un oftalmólogo para sacar el cristalino y controlar así la presión intraocular. Entonces esto lo pueden hacer ustedes, se hace relativamente fácil, hay muchos internos de los que rotan con nosotros que lo han hecho solitos, entonces inténtenlo, que eso les salva al paciente la visión en un futuro, si les toca pues. Más atrás, o sea, ya encontramos qué le puede pasar a la córnea, qué le puede pasar al iris, qué le puede pasar a la cámara anterior, qué le puede pasar al cristalino. Más atrás vamos a tener el vítreo, la retina y el nervio óptico, ¿cierto? Dentro de los traumas más comunes, de los traumas cerrados, son los traumas de la retina y de la parte posterior del globo ocular.
que no sufren tanto cuando el trauma es abierto. Usualmente cuando el trauma es abierto lo que más sufre es la parte de adelante del ojo porque es lo que está más expuesto. Cuando el trauma es contuso lo que más sufre es la parte de atrás porque ahí lo que me actúa son las fuerzas como de cizallamiento y de dilatación y contracción del globo ocular cuando yo recibo el trauma. En la retina vamos a encontrar algo que nosotros llamamos una contusión retinal. Esa contusión retinal se puede presentar hasta en el 12-15% de los pacientes y se ve como una mancha blanca, como si la retina se hubiera quedado sin sangre, casi siempre en el cuadrante inferotemporal, que es el que está más expuesto a los traumas. Y uno sabe que la retina está pegada, pero que está golpeada porque uno alcanza a ver todos los vasitos que pasan por encima. A diferencia de, por ejemplo, esta otra imagen. En esta otra imagen que no cuadra con que sea solamente el edema o la contusión. ¿El color es parecido o no? Este a este. ¿Y qué pasa como con esta retina? Como que está corrida para allá, ¿sí? ¿Qué más? ¿Y qué pasa con los vasos? Miren que no se ve muy bien. Aquí uno ve como si fuera una sábana como mal tendida, como con un montón de arrugas. Entonces esta es una contusión retinal donde yo veo la retina bien, pero pálida, y este es un desprendimiento de retina donde yo veo la retina grisácea, móvil, arrugada, con pérdida de la forma. Estas contusiones retinales son las más comunes, afortunadamente. Los desprendimientos de retina primarios no son tan comunes, pero una contusión retinal sí me puede llevar a un desprendimiento de retina. Porque estas zonas que están contusas y que están blancas, quiere decir que están isquémicas y pueden hacer huecos, agujeritos en la retina hasta 2 años después. Y puede que a los 2 años se me haga un huequito acá y el vítreo que está ahí cerquita se mete por ese hueco y levanta la retina y la desprende. Ese es el mecanismo por el cual se le desprende a uno la retina después de un golpe. Y me causa esta otra imagen que vemos acá. Entonces, después de un trauma contuso, siempre debemos remitir a los pacientes al oftalmólogo, aunque solo tenga una hemorragia subconjuntival, porque este tipo de cosas, por ejemplo, no la vemos nosotros fácilmente con un oftalmoscopio. Y si lo encontramos, tenemos que hacerle seguimiento hasta 2 años después para mirar que ese paciente no vaya a hacer un desprendimiento de la retina. ¿Y cómo hacemos para saber si ese paciente tiene una contusión retinal o es un desprendimiento de retina? Lo primero es que lo tenemos es que sospechar, porque normalmente no se ve tan fácil. Solamente si está en la parte central del globo ocular, uno ve fácilmente que es una membrana blanca, que no tiene reflejo rojo, que hay algo que no está funcionando muy bien. El paciente va a tener siempre mala visión y va a tener fotopsias. Las fotopsias, que son como estos destellitos, como que el paciente está viendo luces especialmente brillantes, es un signo muy específico de que hay tracción sobre la retina. Siempre que el paciente me refiere fotopsias, estamos hablando de que tiene que haber algo que está traccionando la retina y que posiblemente se vaya a desprender o esté en curso de desprenderse. También vamos a tener fuera de la mala visión lo que les decía, la falta de reflejo rojo, y dependiendo de qué tan grande sea el desprendimiento puede tener un defecto pupilar aferente. Si es un desprendimiento de retina por completo, total, hay defecto pupilar aferente, pero si es un desprendimiento parcial, como el que veíamos ahorita, puede que las pupilas estén normales. El paciente que le dice a uno es que yo veo como una tela, yo veo como una cortina, yo veo como que algo está acá, o un pelo. Muchas veces las mujeres sobre todo piensan que es como el cabello que está como acá y que sienten que ven como una cosa ahí negra que les tapa. Pero es un escotoma que es un escotoma fijo. Si ustedes le preguntan al paciente para donde mueva el ojo, ve el mismo tela, el mismo pelo en la misma parte como del campo visual. Ese es el que más peligroso tenemos que tener en cuenta. Y en el fondo de ojo, si uno lo dilata, uno va a ver esto. No es un fondo de ojo que sea completamente rojo, sino que uno ve un reflejo blanco o grisáceo que le hace pensar a uno que hay algo ahí que no cuadra.
En esos pacientes siempre tenemos que hacer una revisión, ojalá inmediata. El pronóstico visual de los pacientes con desprendimiento de retina depende del tiempo en el cual se vuelva a reponer la retina. Si a uno lo operan después de 40, pues en las primeras 48 horas de un desprendimiento de retina, el pronóstico visual es muy bueno. Pero si a uno lo operan entre el segundo, pues casi tercero, y una semana después del desprendimiento, el pronóstico usualmente anatómico es muy bueno, o sea, la retina queda otra vez pegada, pero funcional no tanto. Y después de la primera semana, casi ningún desprendimiento de retina que sea otra vez reaplicada es exitoso, porque ya hay una muerte de los fotorreceptores y de las células ganglionares que por más que la retina vuelva a quedar pegada, no vuelve a ser funcional. Es aquí sí es más importante sospecharlo y remitirlo rápido para tratar de conservar la agudeza visual. Vamos claros hasta ahí. Muy bien. Y por último, dentro del ojo tenemos los traumas directamente del nervio óptico. Ese trauma directamente del nervio óptico se llama neuropatía óptica traumática y es una entidad difícil de diagnosticar porque hay que sospecharla también, no es fácil de ver. Se da en los pacientes que tienen traumas encefalocraneanos, usualmente como de alta energía, entonces casi siempre accidentes de tránsito, caídas en moto, cosas por el estilo. Y puede haber tres formas por las cuales se daña el nervio óptico. Puede ser que se comprima, por ejemplo, si yo tengo un trauma y hay una fractura en la parte posterior de la órbita, voy a tener sangrado, voy a tener edema y me va a comprimir el nervio óptico. Esa es la más común y afortunadamente lo es porque es la que se puede revertir. Puedo tener un trauma del nervio donde lo que hay es una sección, la misma fractura, pero entonces hay un fragmento óseo que me partió el nervio óptico en dos y ahí ya es poco lo que podemos hacer. Y el tercer mecanismo es por abulsión, es decir, es como coger el nervio óptico y arrancarlo del globo ocular. Ese mecanismo es muy raro, afortunadamente, de hecho se ha descrito, es como pues en traumas de muy alta energía, o ustedes han visto esas películas de artes marciales que a la gente le meten los dedos a los ojos y les hacen así, es como eso. Ahí, en esa, se puede generar una abulsión del nervio óptico, entonces no jugamos con eso. Eso puede ser eventualmente peligroso. Esas dos son las más raras, la más común es la compresiva, afortunadamente. ¿Cómo lo van a sospechar ustedes? Entonces, un paciente que tiene un trauma encefalocraneano severo, que tiene un defecto pupilar aferente en obviamente alguna de las dos pupilas, que se queja de mala visión y fuera de eso ustedes le hacen el examen del rojo, la saturación del rojo y hay una desaturación del rojo. Si el paciente tiene esas condiciones, tiene una neuropatía óptica traumática. Entonces, ¿qué sigue? Tenemos que mirar cuál de esos tres mecanismos explican esa lesión. ¿Cómo hacemos? Con una imagen. Lo ideal, como estamos buscando el nervio óptico, sería una resonancia en realidad, porque ahí es donde vemos mejor cómo está el nervio. Pero una resonancia es costosa, es más demorada, las entidades no lo autorizan, entonces podemos con un TAC de órbitas, pero explicándole al radiólogo que necesitamos cortes finos de 1 milímetro para ver cómo todo el trayecto del nervio, se puede hacer un diagnóstico de que por lo menos no hay una sección del nervio óptico, sino de pronto una compresión y ahí sí podemos empezar a hacer el tratamiento. Por ejemplo, miren este muchacho, herida, ojo rojito, ¿qué se le ve en el fondo de ojo? Unas hemorragias, ¿cómo está el borde del nervio? Exactamente, está borrado. Y fuera de eso, ¿el color cómo está? Exactamente, ustedes saben tanto ya. Yo no entiendo por qué no ganan los exámenes. Está un nervio pálido de bordes borrosos y tiene hemorragias, ¿cierto? O sea que hay un daño, ¿cierto? ¿Por qué sabemos que es traumática? Pues porque este man tuvo un golpe. Eso puede ser otra cosa, o sea, si no fuera en el contexto de trauma, sino así solito de la nada, pues ya estaríamos hablando de otras causas que vamos a hablar dentro de 8 días que hacen que uno pierda la visión. Pero sabemos que esto es una neuropatía óptica traumática porque a este man le pegaron un puño, porque no sabemos qué le pasó, pero en todo caso tiene ahí pues un golpe. ¿Y qué se da en la TAC? ¿De dónde?
Entonces una fractura del esfenoides que hace como un codito como hacia el nervio, ¿cierto? Y que como que desplaza no solamente el músculo, que aquí se ve, el recto lateral, sino el nervio como hacia el lado de allá. Entonces si yo veo esto, pero miren que el trayecto del nervio se ve, o sea, uno ve que sale por aquí como que hace se esquiva, pero se ve. Entonces yo ya digo, bueno, este man si tiene una neuropatía óptica traumática, no tiene una sección del nervio óptico, entonces nos toca hacerle un tratamiento. ¿Con qué le vamos a hacer el tratamiento? Puede haber, hay dos corrientes. Uno puede hacer una descompresión médica del nervio óptico, que es muy parecida a la que hacemos en los pacientes que tienen orbitopatía distiroidea. También es con metilprednisolona, 1 gramo al día por 3 días, y luego se sigue con prednisolona oral, 1 miligramo por kilo por día por 11 días, y de ahí en adelante hay que hacer un desmonte gradual, disminuyendo el 10% de la dosis cada semana hasta que estemos en 10 miligramos diarios, y ahí ya se puede suspender. Siempre que vamos a hacer eso, lo que hablábamos la vez pasada, recordemos los efectos secundarios. Entonces lo tenemos que desparasitar con ivermectina o con albendazol y tiabendazol. Tenemos que estar pendientes de que la glicemia se le puede subir, tenemos que estar pendientes de que le puede dar una bolsa, le puede sangrar, entonces que le tenemos que poner protección gástrica, tenemos que estar pendientes que se puede chiflar, que le puede dar efectos neuropsiquiátricos el esteroide, le puede dar insomnio, se puede enloquecer, en fin. Entonces hay que estar pendientes de todas esas cosas. Y también de la presión intraarterial, que no se le suba, que esté controlada, en fin, todos los efectos que ya sabemos de los esteroides. O también hay otra corriente que dice que hay que descomprimir quirúrgicamente el nervio óptico. En los últimos años esa teoría ha sido un poquito más desestimada, porque en realidad al hacer otro trauma, aunque sea un trauma quirúrgico, es otro trauma que va a inducir más edema y que va a inducir más inflamación en esa área. Entonces el paciente no va a tener una mejoría tan rápida y es posible que incluso pierda más visión. Entonces lo que más se hace, si el paciente no tiene ninguna contraindicación para el uso de los esteroides, es hacer el tratamiento médico con metilprednisolona, como lo hablamos para los pacientes de orbitopatía distiroidea. Pero si es este mismo man, que también tiene un trauma, pero que tiene en el fondo de ojo muchas hemorragias, ¿qué más? Exacto, ¿dónde está el nervio? Desapareció. Este es el de chucu. Miren que se ve un hueco. Donde estaba el nervio óptico hay un hueco. Este es un huequito pigmentado. Las venas y las arterias salen o llegan ahí como de la nada. Entonces ocurren hemorragias, y miren que donde no hay hemorragias, la retina ¿cómo está? Pálida. Porque obviamente si no hay nervio, no hay por dónde entra la arteria oftálmica, entonces no va a haber ningún tipo de irrigación. Entonces esto es una avulsión del nervio óptico que se ve en la TAC. Exactamente, pérdida la continuidad, el signo de la flecha, aquí estaba y aquí no está. Entonces en esos casos no hay tratamiento, porque si ya lo que hay es una avulsión o una sección, hay que explicarle al paciente que ya pues los avances tecnológicos de la ciencia no llegan hasta que podamos suturar y que sea efectiva esa sutura sobre el nervio óptico. Entonces ahí ya la pérdida visual suele ser irreversible. Por eso es que en estos pacientes es importante la imagen, para saber si se trata y hay alguna mejoría o si definitivamente no se puede tratar. Pero yo también puedo tener una neuropatía óptica traumática que digamos no sea directa sobre el nervio, sino que sea una consecuencia por un hematoma o un sangrado que esté poseptal. Acuérdense que cuando hablábamos de la celulitis, hablábamos que era importante diferenciar si una celulitis era preseptal de poseptal, porque de eso dependía el pronóstico que tuviera. En los hematomas también, uno puede tener un ojito, lo que llama la gente un ojito colombino normal, un ojo rojo, le pegaron un puño, entonces, pero tiene la pupila normal, si le abren el ojo la visión es normal, no tiene proptosis, incluso tanto es que no tiene proptosis que de hecho el ojo es difícil de abrir, es cerrado.
En estos pacientes lo que vamos a hacer es pues, explicarle que tiene un hematoma, que eso se va a quitar, que se demora varios días, que se le puede poner, que le puede cambiar de color, que se tiene que cuidar del sol para que no quede manchado, y hay que ponerle lo que le ponemos a cualquier hematoma, medidas locales, hielito al principio, calorcito después, y analgesia para que no le duele y para que mejore la inflamación. Pero si yo lo que tengo es esto, que es un hematoma muy distinto, ya tenemos que pensar en que el hematoma es postseptal. ¿Por qué? Porque yo tengo una quemosis hemorrágica alrededor con algo de proptosis. Miren que este ojito se ve mucho más hundido que este si lo comparamos. Puede que yo tenga cambios en la pupila, lo que llamamos las pruebas del nervio óptico estén alteradas, entonces el paciente ve mal, tiene defecto pupilar aparente y tiene desaturación del rojo. Y en esos pacientes lo consideramos una urgencia porque si ya estamos viendo que el nervio está alterado porque tiene defecto pupilar, porque tiene cambios en la visión y todo eso, lo siguiente que va a pasar es que me haga una neuropatía óptica secundaria al hematoma, lo cual ustedes van a evitar. ¿Cómo lo vamos a evitar? Aquí no es tan necesario hacer una imagen al principio, porque ahí ya nosotros estamos viendo que el paciente tiene un hematoma. ¿Qué tenemos que hacer si tenemos un paciente con un hematoma postseptal, con todas esas características? Hay que hacerle algo que se llama una cantotomía y una cantolisis lateral urgente, que se puede hacer en el servicio de urgencias porque se considera como un procedimiento incruento, es que lo llaman así, como que no es una cosa muy horrible. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes cogen al paciente, le explican muy bien qué tiene, cogen a la familia, les hacen firmar un consentimiento informado y le dicen lo siguiente: usted tiene sangre en el ojo por dentro y está rodeando también el nervio de la visión. Esa sangre no deja que el nervio de la visión se nutra bien y se puede llegar a morir. De aquí a donde estamos, a una sociedad civilizada, nos demoramos mucho y puede que ni siquiera lo atiendan. Entonces toca abrirle aquí esta parte del párpado para que la sangre salga por ahí y el nervio de la visión no se vaya a afectar. Usted puede quedar con una cicatriz, puede que le duela, puede que eso se le infecte, normalmente no pasa nada, pero si no lo hacemos, se va a dañar el nervio de la visión y se va a perder la visión, entonces las personas le van a firmar el consentimiento informado. Y ustedes van a coger después de eso, y eso es muy importante, van a ponerle anestesia, puede ser, si se puede idealmente, con epinefrina, al 2% con epinefrina para que sangre menos, en el angulito externo del canto lateral y como en forma de un abanico, como hacia acá, hacia allá y hacia acá, bastante, que quede pues un volumen bien tolerable. Y uno cuando ingresa con la aguja, uno siente el reborde de la órbita. Ahí también, apenas se chocan con la órbita, infiltrar muy bien porque ahí queda el periósteo y ese es el que más duele. Entonces infiltrar muy bien el periósteo y van a coger una pincita baby mosquito o una pincita de Kelly y le vamos a meter acá entre el ojo y la órbita. Lo más que pueden hasta que lleguen al reborde orbitario, pinzamos ahí y esperamos 2 minutos para hacer hemostasia. Luego de los 2 minutos cogemos una tijerita, ojalá de punta, pues no tan filuda como esta. Cogemos una tijerita y vamos a cortar. Vamos a cortar ¿cuánto? Por ahí 1 centímetro, hasta que uno sienta que se corta algo que es como un tendón redondito y que suelta, como que libera la presión del ojo. Cuando sintamos que cortamos eso, que se llama ligamento cantal lateral del ojo, vamos a coger la tijerita. Miren que aquí ya está el corte. Son impresionables. Miren que aquí ya está el corte. Entonces después de que cogemos esto aquí lateral, vamos a coger con las tijeritas como hacia abajo, en dirección, como hacia la mejilla, y hacer disección Roma. Ahí no vamos a cortar nada, solamente cortamos el primer centímetro así horizontal. De ahí pues ya no se corta nada, solamente hacemos como disección hacia la parte de abajo, que es donde más sangre cabe, y ahí va a empezar a salir sangre, va a empezar a salir coágulos y va a empezar a salir todo eso que estaba retenido en el septum orbitario y que es lo que queremos sacar para que se libere la compresión sobre el nervio óptico. No se sutura, no se le pone nada, ese sangrado pues es
medianamente escandaloso, no es una cosa muy horrible, no es a chorro, eso es una cosita ahí como de nada, y de hecho uno le tiene como que hacer medio presioncita al ojito como para que acaben de salir los coágulos. Y ya cuando ustedes sientan que el ojito bajó, que la pupila responde mejor, que el paciente ve mejor, ya dejan ahí y esa heridita queda ahí abierta. Eso se cierra por segunda intención y cierra súper bien, o sea, los pacientes quedan como si nada les hubiera pasado, de pronto como con una arruguita más aquí, una pata de gallina más, pero no quedan pues como estéticamente mal, no. Y ya ustedes se quedan muy felices porque habrán salvado un ojo y lo pueden remitir, porque igual hay que remitirlo, hay que mirar que no tenga otras cosas, pero ya como con la tranquilidad de que lo urgente, porque eso es lo urgente, ya está listo. Muy bien. Ahí acabamos la parte que es del globo ocular. Ya vamos a hablar de lo que está alrededor, o sea, de la órbita y de los anexos. Lo más común en un trauma cerrado, en el globo ocular, son las fracturas orbitales. Y las fracturas orbitales usualmente se dan por este tipo de fracturas que son blowouts, que es como cuando a uno le pegan con una pelotica o con algo que es más pequeño que la órbita, que lo que hace es que aumente el volumen de la órbita y ese volumen se transfiere a las paredes y se van a romper. Las paredes que más fácilmente se rompen es el piso de la órbita y la pared medial. El piso de la órbita es porque es el que tiene que sustentar como más presión, y la pared medial porque es la más delgadita. En algunos sitios puede medir hasta 3 milímetros, entonces se rompe muy fácil. ¿Cómo sabemos si tenemos o no una fractura orbitaria? Lo primero es la clínica, entonces el paciente va a tener dolor, hay que palparle la órbita y uno normalmente siente escalones, y el paciente puede tener algunas parestesias. Por ejemplo, en la pared, en el piso de la órbita, recuerden que hay un huequito que es el agujero infraorbitario y por ahí salen las ramas del quinto nervio, del quinto par craneal. Casi siempre se rompe a ese nivel donde está ese huequito, porque es donde la pared está más delgadita. Entonces el paciente va a tener una disestesia y una parestesia como en toda la mejilla, parte de la nariz y toda esta zona del quinto par craneal. También podemos tener diplopia o estrabismo restrictivo, porque dependiendo del tamaño de la fisura puede que haya atrapamiento o no de alguno de los músculos. Si hay atrapamiento, por ejemplo, del músculo recto inferior, entonces el paciente no va a poder desplazar el ojo libremente porque va a estar atrapado hacia abajo y el paciente va a tener diplopia. Y en algunos casos tan graves puede que uno tenga una fractura compleja de toda la órbita y que el ojo simplemente se luxe porque no está adherido a nada. Entonces esto es una luxación del globo ocular, usualmente por una fractura muy compleja, pues que es raro que llegue hasta allá. ¿Cómo se hace el diagnóstico definitivo? Con una TAC de órbitas y de cara, y el tratamiento depende. Si el paciente no tiene diplopia, si el paciente no tiene un ojo más afuera que el otro, o si el paciente estéticamente se ve bien, puede que no haya que operarlo. Pero si el paciente tiene una de esas condiciones, hay que hacerle reducción de la fractura de la órbita, y mientras se hace la reducción, que usualmente es a los 15 días cuando ya hay menos inflamación, hay que parcharle cada ojo de forma alternante porque va a tener diplopia y va a haber doble. En este caso, por ejemplo, miren lo que yo les decía, este es un enoftalmos. El enoftalmos es que por la pérdida de volumen de la fractura orbitaria, el ojito se va a quedar, pues va a haber menos volumen en la órbita, entonces el ojo queda más atrás. Eso es lo que nosotros llamamos un enoftalmos. Se ve más fácil cuando el paciente uno lo pone a mirar hacia arriba y uno lo observa desde abajo, cuando ve la estructura normal como en esta cara y este ojo completamente metido. También podemos ver lo que les decía yo, que es el estrabismo restrictivo. Miren que en esta muchacha, que también tiene un ojito ahí colombino y una hemorragia subconjuntival, la están poniendo a mirar hacia arriba. ¿Qué pasa con el ojito del trauma? Se queda en posición primaria. Entonces, cuando el ojito no es capaz de elevar, cuando no es capaz de mirar hacia arriba, y es en el contexto de trauma,
siempre hay que sospechar que haya una fractura del piso de la órbita y que haya un atrapamiento muscular. Porque si lo que está atrapado es el recto inferior, la paciente no puede mirar para arriba. ¿O será que es que eso está malo y lo que no debería es poder mirar para abajo? Esta paciente tiene esto, tiene una fractura del piso de la órbita y aquí está atrapado el músculo, o aquí en esta TAC, miren que aquí se ve el paquete muscular aquí atrapadito. Entonces la paciente al mirar hacia arriba no puede mirar hacia arriba. Mi pregunta es, ¿por qué si el que está atrapado es el músculo recto inferior, por qué no puede mirar hacia arriba? Exactamente. Entonces, porque el otro está tan atrapado que no se puede relajar, no se puede liberar, entonces es incapaz de mirar hacia arriba. Pero si esta paciente quiere mirar hacia abajo, sí es capaz de mirar hacia abajo. Porque el otro músculo, que es el contrario, el superior, está libre. Ese se puede mover para donde quiera. Este es el que no está libre. Entonces los pacientes con fractura de la órbita muy comúnmente hacen esto o esto. Y si tienen estas cosas, que vean diplopia, que veamos el signo de atrapamiento muscular como este, o que tenga enoftalmos o distopia. Enoftalmos es como la profundidad a la que está el ojo, o sea, esto que vemos acá. Distopia es como la altura a la que está un ojo. Si ustedes me ven a mí, y si yo soy normal, yo debería tener, si a mí me pasan una linecita aquí por las pupilas, yo debería tener las pupilas a la misma altura. Una distopia es que yo tenga una pupila en un ladito y la otra pupila más abajo. Entonces, esas tres condiciones nos obligan a pensar que el paciente necesita una cirugía para reparar la fractura, pero no tiene que ser urgente. Siempre se difiere 15 días después, cuando ya haya menos edema y sea más fácil técnicamente hablando. Y por último, las heridas de párpado, que son mucho más comunes. Hola. También va a tener lo mismo. Puede tener atrapamiento, todas las fracturas pueden tener atrapamiento del músculo que esté más cerquita. Lo que pasa es que la más común de todas es la fractura del piso o la fractura de la pared medial. Pero si es en la pared lateral, uno va a ver como parecido, pero al contrario. O sea, que el paciente es incapaz de mirar hacia la parte medial porque el recto lateral está pegadito. Pero en cualquiera de los casos necesitamos hacer cirugía. Y ahora las heridas de párpado, que son de las más comunes. Resulta que uno puede tener heridas de párpado que son simples o heridas de párpado que son complejas. En principio, todas las heridas de párpado simples las van a suturar ustedes. Todas las heridas de párpado que son complejas las van a remitir, bien sea oftalmología, bien sea cirugía plástica, lo que salga más rápido. Pero las deben remitir porque necesitan microcirugía. Esas heridas que son simples, son las que primero no comprometen la vía lagrimal, segundo, no comprometen el borde libre del párpado y tercero, no hay salida de la grasa orbitaria. Si cumplen esas tres características, estamos hablando de una herida simple, la suturamos nosotros, pues ustedes en el servicio de urgencias. ¿Cómo la vamos a suturar? La lavamos muy bien, obviamente, y la vamos a suturar por planos. Acuérdense que el párpado tiene dos lamelas, la lamela anterior y la lamela posterior, que esa lamela anterior es la piel y el músculo y la lamela posterior es el tarso y la conjuntiva. Entonces, si yo tengo una herida profunda que me está comprometiendo, por ejemplo, el músculo, tengo que suturar con una sutura que sea reabsorbible. La más común que uno tiene es Vicryl o Catcut, y ojalá que sea el menor calibre posible. El menor que uno tiene en urgencias casi siempre es 6 ceros, pero si existiera 7 ceros sería pues como lo ideal, y esa todavía se ve a ojo. Y cuando ya suturemos con puntos separados, lo que está profundo siempre se hace con puntos separados. Cuando ya afrontemos ese musculito, vamos a pasar a la parte de la piel. Y la parte de la piel, si es un trauma, siempre lo vamos a hacer también con puntos separados,
porque se pueden infectar, porque puede hacer dehiscencia, porque puede haber celulitis, entonces como para que no se me salga toda la sutura, entonces es mejor hacerlo con puntos separados y también con el menor diámetro posible, que casi siempre también es 6 ceros, pero aquí necesitamos un monofilamento para que haya menos riesgo de infección. Un monofilamento como el prolene o como el bicril o como el monocril, que sirva para quitar los puntos tiempo después. Algunas personas ponen manejo antibiótico profiláctico con dicloxacilina cada 8 horas por 5 días. En realidad no hay evidencia de que eso se requiera ni que sirva. Acuérdense que la piel tiene flora normal, o sea que realmente pues decir como que es que eso va a estar estéril, no. E incluso en algunos estudios se ha visto que poner antibióticos sin que haya una infección lo que hace es que pierde ese balance de la flora normal que hay en la piel y esa otra flora que no queremos que es la que nos infecte es la que va a infectar la herida y finalmente es donde se van a producir las complicaciones. Entonces la dicloxacilina no la dejamos como tratamiento profiláctico, la dejamos como un tratamiento terapéutico en caso de que días después de la sutura yo esté viendo signos de infección, que esté rojo, que esté caliente, que esté haciendo secreción o que haya dehiscencia de la sutura. Y ahí se manda el antibiótico y fuera de eso pues habría que remitirlo para explorarlo, para buscar que no haya un cuerpo extraño o alguna cosa que nosotros no vimos. Y siempre indagar por la vacuna del tétano y si no está completo el esquema pues obviamente completar. Miren por ejemplo esta herida, que es una herida muy bonita porque tiene compromiso de la piel, pero por acá yo también veo un musculito, que veo un gordito. Entonces en estos casos habría que afrontar primero estas zonitas. Aquí ni siquiera tiene que poner uno 1000 puntos, con que uno ponga como un punto distal, uno en la mitad y otro en el otro borde, ya se afronta el músculo muy bien y ya la piel con el nylon o con el prolene con punticos separaditos, tratando de que no queden orejitas ni nada de eso. Ventajas, el párpado es supremamente agradecido, uno puede hacer la sutura más fea del mundo y eso queda bonito después de que uno lo quita, eso acomoda, no sé por qué extraña razón. Entonces pues obviamente hay que hacerlo bonito, pero pues si les queda una cosa pues como medianamente aceptable, también quédense tranquilos que usualmente cicatriza bien. ¿Al cuánto tiempo hay que quitar los puntos? Y eso sí es muy importante. A diferencia de los otros puntos de la piel, en la cara y en el párpado siempre se quitan al 5.º día. Ya después del 5.º día ya hay mucha fibrosis, ya el punto está muy adherido y ya sí corremos riesgo de que se quede marcando en la cicatriz y que no quede tan bonito. Pero si son heridas que son complejas, como estas, que hay compromiso del borde libre, que hay compromiso de la vía lagrimal o que hay compromiso de espesor total o como salida de la grasa orbitaria, ahí sí no lo vamos a hacer nosotros. Ese paciente sí requiere remisión, ojalá con cirugía antes de 24 horas, pero con lo mismo. Ese paciente le indagamos lo del tétano y si no tiene la vacuna lo completamos y sí se puede afrontar, o sea, no la deben suturar entero, pero sí la deben afrontar porque la piel se retrae. Entonces, por ejemplo, acá le podemos poner un puntico de acá hasta acá como para que, pues primero el globo ocular se proteja y segundo la piel no quede por allá retraída. Igual que en este caso le podemos poner un puntico de acá hasta el borde medio como para que quede decentemente. Aquí pues lo que a bien puedan, o sea, desde aquí lo que uno puede hacer por este mal está muy bien, porque todo está muy horrible. Pero más o menos uno buscando que la arquitectura normal quede respetada, tratar de que quede lo más parecido. Claro, entonces los traumas oculares. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a dedicar unos minuticos para hablar de las quemaduras. Las quemaduras oculares son un tipo como especial de trauma, no está dentro de la categoría de trauma, pero es como un tipo especial de trauma muy común. Y existen dos tipos de quemaduras, las quemaduras que son térmicas o por calor o por llama y las quemaduras que son químicas. Las quemaduras que son térmicas son las más leves, son las más manejables y las de mejor pronóstico la mayoría de las veces, y las quemaduras que son químicas son las que tienen peor pronóstico. En las quemaduras térmicas usualmente se dan por líquidos calientes,
Pasa mucho ahora con estas bombas de helio en los cumpleaños que se prende la bomba y también les da un fogonazo en la cara. Sí, muchas veces. Las espumas esas también prenden. En los cumpleaños ahora está siendo muy común que terminen en hospitalizaciones gracias a eso, para que tengan cuidado. Esos pacientes lo que uno busca o lo que uno mira es que no tengan úlceras en la córnea, aunque son raras. Es muy raro que una quemadura térmica afecte la superficie del ojo. Lo que más afecta es el párpado y los anexos, porque cualquiera con una explosión o con un calor, lo que uno primero hace es el reflejo de parpadeo y cierra los ojos. Entonces lo que más se afecta son los anexos, más que incluso el globo ocular, a diferencia de las quemaduras químicas, que son todo lo contrario. Si se llegara a presentar, lo que uno busca es que no haya tinción con fluoresceína. Por ejemplo, en este caso miren que hay una lesión que es como si estuviera esfacelada, como que si hubiera una parte de la córnea y de la esclera que se estuviera derritiendo y se estuviera doblando. En esos casos se puede ocluir luego de lavar con un ungüento antibiótico por hasta 24 horas y se les debe iniciar un manejo primero para que vuelva a epitelizar el tejido con carboximetilcelulosa o con hialuronato de sodio inicialmente cada 3 horitas y con un esteroide suave. Como aquí es muy raro que las quemaduras penetren porque es algo físico, no químico, entonces con fluorometalona es suficiente. Con eso tenemos, porque no necesitamos que penetre más allá de la córnea ni que penetre más allá de la conjuntiva. Esta la podemos aplicar por 8 horas y máximo por una semana, como para desinflamar la superficie del globo ocular, y ahí se suspende. Se pueden hacer evaluaciones más o menos cada 4 días para ver que no haya complicaciones, y si es una quemadura más grave o de una consideración más importante, pues obviamente siempre remitir, ojalá pues a una unidad de quemados. Mientras que las químicas, estas son más graves y son más delicadas. Las quemaduras químicas pueden ser también a su vez de 2 tipos. Pueden ser por álcali o pueden ser por ácidos. ¿Cuál de las 2 quemaduras son más graves? Las álcalis. ¿Por qué? Sí, sigue leyendo tranquila. ¿Por qué? Porque son más graves. ¿Y eso qué es? Y entonces los ácidos, ¿qué hacen? ¿Qué es que yo diga que hace licuefacción? ¿Qué se imaginan ustedes con eso? Entonces, si yo tengo las proteínas, por ejemplo, de la córnea y están así unidas, y a mí me dicen que hace licuefacción, yo me imagino que se desnaturalizan y como que se degradan, ¿cierto? Se pierden. Entonces, eso efectivamente es lo que ocurre, y al ocurrir, lo que favorece es que haya más penetración del agente químico. Entonces, yo en una quemadura por álcali tengo que buscar que no haya compromiso de la cámara anterior, del iris, del cristalino, pueden hacer incluso cataratas, pueden hacer glaucomas porque se quema la malla trabecular, porque van a penetrar más, porque esas proteínas me hacen licuefacción, desaparecen, dejan de estar ahí, dejan de ser una barrera. Penetran entonces continuamente y pueden dañar todas esas estructuras. Dentro de las más comunes está pues el cloro, que lo usamos yo creo que en todas las casas del mundo, la soda cáustica, que lo utilizan también mucho, sobre todo para destapar como cañerías y cosas así, la cal, el cemento también actúa como un álcali, y lo que dan el thinner funciona más como un ácido. Y entonces lo que me dan es un daño, miren, de toda la superficie, donde tengo incluso hasta hemorragias, y miren qué pasa con la córnea. Se vuelve completamente blanca y se esfacela como por pedacitos. Entonces esta es la más grave. Pero yo también puedo tener quemaduras químicas por ácidos. Los ácidos no son tan graves porque lo que me hacen es una necrosis de coagulación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esas mismas proteínas que con los álcalis se me desnaturalizaban, con los ácidos se me aglomeran, se me pegan todas junticas, o sea que me hacen como una costra. Entonces me hacen algo más como una barrera para evitar la penetración. Obviamente también depende del pH.
Si son ácidos fuertes, igual no van a funcionar casi como si fuera un álcali, porque van a tener pues una acidez tan alta que de todas maneras me van a producir algo de desnaturalización de las proteínas. De esas, lo más común es que uno tenga defectos epiteliales y no tanto la córnea tan blanca. Entonces uno puede ver tinción en la córnea como esta úlcera que vemos acá, asociada a un ojo rojo de predominio periquerático, o podemos ver tinciones en la conjuntiva. Esta imagen de acá es súper común. Yo les puedo jurar que yo veo un paciente de estos por semana al menos, todos los días, porque resulta que por una extraña razón la gente le gusta tener callicidas en la casa al lado de las gotas de los ojos. Primero, no entiendo por qué tienen callicidas, y segundo, no entiendo por qué lo tienen al lado de las gotas de los ojos. Además, tampoco entiendo por qué siempre se levantan a las 4 de la mañana sin encender la luz, cogen como la primera gota que encontraron y se la echan en el ojo. Eso pasa, se los juro, todas las semanas. La víctima de esta semana incluso es médica, es deportóloga, y yo no entiendo cómo puede ser posible que uno, insisto, tenga gotas para los callos al lado de las gotas de los ojos, y fuera si uno coja así y no se fije y se las echa. Pero bueno, eso pasa todos los días. En estos pacientes que se las autoinoculan voluntariamente, lo que uno más ve es este tipo de quemaduras, que miren que es en el fondo de saco, porque cuando uno se echa una gota, uno baja aquí la conjuntiva, se echa la gotica, es casi siempre lo que se tiñe es la conjuntiva, esta parte. También encuentran úlceras en la córnea, pero más común es esta imagen. ¿Qué otros ácidos fuera de la belleza de los callicidas, que gracias a ellos vivimos muchos de los oftalmólogos, encontramos en la calle? Está el ácido muriático, que también lo utilizan mucho también como para limpieza y cosas así de cañerías. El ácido sulfúrico, que es el de las baterías, que también es muy comúnmente empleado. Y independientemente del tipo de sustancia que caiga en contacto con el ojo, bien sea un ácido o sea un álcali, vamos a tener que hacer una clasificación. Esta clasificación también va desde 1 hasta 4. Hay muchas clasificaciones para quemaduras químicas, pero esta es la más conocida, que es la de Roper and Hall. Esta de Roper and Hall nos dice que en el grado 1 vamos a tener un buen pronóstico, y esos pacientes que tienen una quemadura grado 1 son pacientes que simplemente tienen como una erosión pequeña, tienen una hiperemia de la conjuntiva, pero no tienen isquemia del limbo esclerocorneal ni hay opacidad de la córnea. El grado 2, que también tienen buen pronóstico, son pacientes que tienen una opacidad de la córnea pero leve, similar pues como a esta parte, pero aún los detalles del iris logran ser visibles, y si hay isquemia del limbo, es una isquemia menor de 1/3 del limbo. ¿Qué es isquemia del limbo? Entonces, resulta que nosotros siempre hemos dicho que uno puede tener una hiperemia que es conjuntival o una hiperemia que es ciliar, ¿cierto? La hiperemia ciliar nos asusta cuando estamos hablando de ojo rojo porque nos habla de cosas graves, pero nos tiene que preocupar cuando falta en una quemadura. Porque cuando yo no tengo vasitos en el iris, como por ejemplo, en el limbo, como por ejemplo en esta imagen, que miren que esto es completamente blanco, entre más blanco esté el ojo en una quemadura, más severo fue el daño y más difícil es que se vuelva a recuperar, porque me está hablando que la quemadura fue tan grave que me quemó la circulación, y ahí no hay forma de que se regenere fácil, porque yo no tengo que me lleve mediadores hacia ese sitio como para que vuelvan a regenerar. Eso quiere decir también que se me murieron esas células madre que deberían estar en el limbo y que son las que van a volver a repoblar la córnea si yo tengo una úlcera. O sea que eso quiere decir que en el ojo, en las quemaduras químicas, el ojo blanco es un factor de mal pronóstico. O sea, si uno ve el ojito muy tranquilo, preocúpese mucho, porque quiere decir que la cosa fue más grave de lo que uno piensa. En la quemadura grado 3 ya el pronóstico no es tan bueno, es un pronóstico reservado. Hay una pérdida total del epitelio, o más del 80%, es una úlcera corneal, y hay una opacidad corneal donde ya los detalles del iris se ven muy borrosos. Y la isquemia del limbo va entre 1/3 a 2/3. Aquí no es I, o sea, puede ser O, puede que yo tenga
una isquemia de limbo de 1/3 a 2/3, pero que no tenga todo el epitelio dañado. Utilizamos cualquiera de los dos criterios, el que sea de mayor gravedad. ¿Me hago entender? Muy bien. Y en el grado 4, que el pronóstico es malo, ya yo voy a tener una opacidad completa de la córnea, como por ejemplo este, que incluso miren que aquí ya la córnea está licuada y ya tiene infiltrado. Vamos a tener muy borrosos, prácticamente no se ve ni el iris ni la pupila ni nada más que esté por encima de acá. Vamos a tener necrosis de la conjuntiva. Miren que acá ya tenemos varios grados de isquemia del limbo que se alcanzan a ver desde acá. Podemos tener catarata y podemos tener glaucoma. O el otro criterio es que la isquemia del limbo sea mayor a la mitad de la córnea total. Y existe otra clasificación que es la de Roper and Hall modificada. Esa clasificación se hizo porque en la otra, si ustedes notaron, no hablaban nada de la conjuntiva. Entonces en esta adoptan lo de la conjuntiva. Y aquí ponen como un daño, dependiendo de la cantidad de grados que esté afectada la conjuntiva, de la cantidad de grados que esté afectado el limbo y de la cantidad de grados que esté la conjuntiva, el pronóstico visual si es de muy bueno, que es la grado 1, hasta grado 6, que es muy malo. En este, por ejemplo, en este paciente, que sería un grado 6 en este caso, o un grado 4 en la otra clasificación, miren que tenemos una córnea que es completamente blanca, el limbo no está tan comprometido, solamente hay unas zonitas de isquemia en esta partecita, pero al estar tan blanca ya es un factor de mal pronóstico. Profe, ¿cuál de las dos clasificaciones? Depende. Si no tenemos sino compromiso de la córnea, es más útil la de Roper and Hall, o sea, la que va desde 1 hasta 4. Pero si yo tengo algún grado de compromiso de la conjuntiva, necesariamente tengo que usar la modificada, porque la otra no me dice nada de la conjuntiva. Muy bien. Este, por ejemplo, es un paciente con ataque por ácidos, que uno no sabe realmente con los ataques por ácido qué es lo que les echan, pero son quemaduras muy severas. Miren que tienen compromiso de todos los párpados, miren que ya los párpados incluso se están retrayendo, están haciendo algo que nosotros llamamos simbléfaro y ectropion, y es una de las complicaciones que uno quiere evitar. ¿Qué pasa con las quemaduras de córnea? Los pacientes se quedan ciegos, o porque la córnea se queda blanca y nunca se regenera, o porque la conjuntiva se adhiere a la córnea o se adhiere a la conjuntiva vulvar y los párpados quedan pegados. Eso se llama un simbléfaro. Son las dos causas más comunes por las que los pacientes pierden visión y es lo que uno quiere evitar. Pero una pregunta podría ser corregida, pues la que se queda pegada, no. Si se empieza desde el principio, sí, se puede evitar. El tratamiento, que ya les voy a decir cuál es. En este paciente, ¿qué grado de quemadura tiene? En los dos ojitos. En este. 4 y 6. En este. ¿Cómo se ve la córnea? Opaca. Miren que no se alcanza a ver ni siquiera detalles del iris. Y ahí a simple vista se ve una isquemia del limbo. Esta sería, dependiendo de la tinción, una grado 4 o una grado 6 si tiene compromiso de la conjuntiva. Y aquí, ahí es muy difícil, pero la córnea también es esta que se ve aquí, no es esto que se ve aquí arriba, es esto que se ve aquí abajo. Entonces miren que la córnea es completamente blanca. Entonces este es un paciente que tiene muy mal pronóstico porque tiene una quemadura grado 4 grado 6 en ambos ojos por sustancia química. Suponiendo que estos pacientes no sean tratados o no respondan al tratamiento, lo que va a pasar finalmente es que la córnea se va a perforar y muchos de estos pacientes hay que viscerarlos y acabarles de sacar el ojito y ponerles después una prótesis. Si no, van a quedar estas cicatrices, que son estas zonas de isquemia del limbo, que finalmente van a avanzar hasta la parte central de la córnea y van a poner la córnea completamente blanca. Y esta es otra quemadura grado 4, donde miren que además ya se está empezando a hacer el simbléfaro. Ya las pestañas uno las ve como inclinadas hacia adentro, porque ya se está empezando a pegar el párpado superior del ojito de arriba, entonces empieza a cambiar la forma. ¿Qué tenemos que hacer?
Entonces aquí el pronóstico depende de la atención inicial, entonces también dependemos mucho de lo que ustedes hagan. Lo primero que hay que hacer en un paciente con una quemadura química es lavarlo, porque hay que tratar de sacar del ojo la sustancia que le está causando el daño. ¿Con cuánto lo vamos a lavar? Eso es muy discutible. Según las guías clínicas nos dicen que 5 litros de cualquier solución, ojalá balanceada, es decir, ojalá Hartmann, pero puede ser en realidad agua destilada, solución salina, pues lo que tengamos disponible que esté estéril. Pero lo que uno debería hacer es ponerle un macrogotero que se le pone aquí directamente en el ojo para que lo irrigue constantemente y más o menos cada 15 minutos medirle con las tirillas con las que uno hace en urgencias los citoquímicos de orina, medirles el pH. Entonces, ¿hasta cuándo lo lava uno? Hasta que el pH esté neutro, o sea, hasta que esté entre 6,8 más o menos y hasta por ahí 7,4, es lo que uno tolera. Entonces puede que haya un paciente que se gaste 1 litro, haya paciente que se gaste 10, porque va a depender primero de la debilidad o de la fortaleza de la sustancia que le cayó. Si es un ácido fuerte o un álcali fuerte, probablemente necesite más volumen, y de la cantidad, o sea, si es la quemadura todos los días que alguien se echa el coso para quemar hongos, pues es una sola gotica, más fácilmente se lava y son ácidos débiles, porque casi siempre es ácido salicílico. Pero si es que estaba en un accidente laboral, trabaja con cal y se vació un bulto de cal encima, pues ahí puede que no necesite 5 litros, sino 10 o 20, quién sabe. Entonces lo ideal sería medirles el pH en urgencias y parar el lavado solamente cuando el pH se haya vuelto neutro. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que lograr controlar esos 4 problemas que les puse en verde. Tenemos que reducir la inflamación, porque reduciendo la inflamación hacemos que la córnea se regenere más fácil y que no haya simbléfano, o sea, que no se nos pegue el ojito. ¿Cómo reducimos esa inflamación? Entonces, con un esteroide tópico, igual, prednisolona al 1%, muy importante que no tenga fenilefrina, porque acuérdense que estos pacientes pueden tener isquemia del ojo, y la fenilefrina, al ser un vasoconstrictor, pues me va a restringir todavía más el flujo sanguíneo hacia los sitios que yo quiero que vuelvan a recuperarse. Cada 1 o cada 4 horas, dependiendo de la severidad. Entonces aquí es como inversamente proporcional. Cada 1 en cuáles, en los quemados grado 4, y cada 4 horas en cuáles, en los grado 1. O sea, a mayor gravedad, más frecuentemente tenemos que utilizar el esteroide. A menor gravedad, más lo podemos espaciar. En los pacientes que tienen quemaduras grado 3 o grado 4, o de grado 4 hacia abajo, en la modificada, hay que ponerles también esteroide oral, como prednisolona, una dosis de 1 miligramo por kilo, por 5 días no más, porque es para desinflamar inicialmente. ¿Qué tenemos que hacer como segundo paso para evitar las secuelas? Tenemos que disminuir la activación de unas proteínas, unas enzimas que se llaman colagenasas, que se activan cuando hay trauma químico, y lo que hacen es que degradan el colágeno, que ustedes saben que es la matriz sobre la cual está formada la córnea y la esclera. Entonces no podemos dejar que se activen, porque si se me degrada el colágeno, ¿qué va a pasar con esas estructuras? Desaparecen también o se van a ulcerar. ¿Qué es lo que me inactiva esas colagenasas? Las tetraciclinas. Entonces vamos a utilizar terramicina cada 6 horas, sobre todo si hay compromiso de la conjuntiva, que eso es lo que me va a evitar el simbléfano, y esa es la medida que más va a ayudar en este aspecto. Y doxiciclina oral, puede ser doxi o puede ser tetraciclina, pues lo que tengan a la mano, 100 miligramos cada 12 horas por 15 días. Tercera cosa que tenemos que hacer es favorecer que el tejido que se dañó se vuelva a regenerar, y eso lo logramos con 2 sustancias. Una es la vitamina C. La vitamina C ayuda a que ese tejido que ya se dañó vuelva otra vez y se sintetice colágeno y se vuelva a regenerar la úlcera. La vamos a usar a una dosis de 2 gramos al día. Eso uno les dice que 500 cada 6 horas, pero como son tabletas masticables, pues hay gente que se chupa las 4 juntas, hay otros que toman 2 y 2, y hay gente que toma más de eso porque les sabe muy bueno, pero hay que decirle que tienen que ser solamente los 2 gramos al día, pues para que no vayan a tener problemas renales. Eso también, al igual que la doxiciclina, es por 15 días.
y con un medicamento que sea hidratante para la superficie y que ayude a que el epitelio vuelva y tenga una matriz sobre la cual crecer. Entonces en ese caso necesitamos un lubricante y aquí, si no es negociable, tiene que ser un lubricante que no tenga preservantes, porque como yo tuve un trauma químico, si yo le pongo algún preservante, pues voy a tener otro químico que probablemente me va a empeorar la situación. Entonces, en este caso sí, hialuronato de sodio, el que tenemos sin preservantes en el mercado se llama la Grisel, y ese sí tiene que ser cada hora o cada media hora o cada que el paciente sienta la necesidad. Y el cuarto objetivo es disminuir el dolor y el espasmo ciliar. Eso se logra parcialmente con todo lo que hicimos arriba, pero lo único que disminuye el dolor en estos pacientes tan quemaditos también es hacer cicloplegia. Entonces también le ponemos tropicamida, una gota cada 8 horas para que la pupila se relaje y quede dilatadita y disminuya mucho más el dolor. Y además, si es una quemadura grave, grado 3 o grado 4, que ya penetró la cámara anterior, no se me vayan a generar sinequias entre el iris y el cristalino. Después de que ustedes hagan esto, tienen que mirar si ese paciente necesita un manejo quirúrgico. Los pacientes que necesitan manejo quirúrgico son los quemados grado 3 y 4 en la clasificación de Roper and Hall, o los que son de grado 4 en adelante, en los que son una modificada. ¿Y cuál es el tratamiento quirúrgico? Se les pone un implante de una membrana amniótica. La membrana amniótica pues tiene factores de crecimiento, precisamente ahí pues es donde se forman los bebés, y eso ayuda a que vuelva a repitelizar el tejido que se dañó y a que se vuelvan a regenerar las células muertas. Más adelante también se puede hacer algo que se llama un autoinjerto de limbo. Si se dañó mucho el limbo, se le puede sacar limbo al mismo paciente del otro ojo si está sano y ponérselo en el otro ojo para que regenere las células que están muertas. Si tiene compromiso de los dos ojos, se puede hacer un autoinjerto que es entre familiares, puede ser los hermanos o pueden ser los padres o los hijos. Y finalmente, a lo que no queremos llegar es a que el paciente pierda tanto la visión que lo que tengo que ponerle es una prótesis en la córnea, que se llama la queratoprótesis de Boston tipo 1, que si tienen tiempito les voy a mostrar cómo se pone. Este es un paciente que tuvo una quemadura severa. Miren que por acá tiene isquemia del limbo, le tuvieron que hacer un trasplante de córnea y le estaban quitando los puntos. Aquí lo que están haciendo es poner una córnea donante, que es esa bolita que está ahí, y se le pone esto que es la prótesis, que es como un telescopio pequeñito que se adapta a esta otra, a la córnea pues que se cortó donante. Y se le pone un anillito de titanio con un montón de huequitos alrededor, y esos huequitos alrededor son para lograr como que se oxigene el tejido. Esa prótesis después se va a poner, aquí lo que se está haciendo es una trepanación, es decir, que se está cortando la córnea del paciente para separarla pues del globo ocular. Ahí queda el iris, y aquí abajo este paciente no parece que tuviera cristalino, es un paciente que ya pareciera que tuviera áfaco. Se despega y en el huequito que queda se aplica algo que se llama viscoelástico y se pone esa prótesis. Esa prótesis es como un telescopio, realmente el paciente solamente va a ver por esta parte central, entonces va a perder todo el campo visual, porque toda la otra parte, todo esto que se está suturando, eso queda blanco, queda una cosa como si el paciente tuviera un huequito solamente en el centro. Esa prótesis se sutura a ese huequito con 16 o con 24 punticos simples separados. La idea es que uno la hace cuando ya ha fallado todo lo demás, o sea, cuando ya uno le puso el injerto de membrana amniótica, no funcionó, se le puso un autoinjerto o un aloinjerto pues de algún familiar del limbo y no funcionó, se le hizo una queratoplastia, o sea, un trasplante de córnea que ya la tenía y no funcionó. Entonces ya la única manera de recuperar la visión es poner ese puntito. Entonces la idea es que no llegara a eso. Muchas gracias muchachos, nos vemos en 8 días. Para la
Aquí,